Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. Evaluar es una acción que nos permite tener una mirada externa de lo que hacemos, la mirada de otro. Y es algo que nos permite mejorar. ¿Cómo hacerlo en las universidades? En 1989, el mundo se convulsionaba con la ruptura del bloque socialista. La caída del muro de Berlín marcó el fin del sistema que había contrapesado al modelo capitalista, el cual renació bajo nuevas formas de producción a partir de la revolución científica y tecnológica, la expansión del sudeste asiático y China. En Argentina, el gobierno de Carlos Menem intentó superar la hiperinflación, pero no lo logró hasta la aplicación del plan de convertibilidad, cuyo éxito inicial se prolongó hasta mediados de la década del 90, con bajas tasas de inflación y alto crecimiento económico. Se establecieron nuevos marcos regulatorios de los servicios públicos y en ese contexto se privatizaron las principales empresas estatales, que fueron adquiridas por firmas extranjeras y grandes grupos económicos nacionales. Se reestructuró el Estado y en materia de educación se dictaron normas que regularían el sistema durante un largo periodo de tiempo. En 1993 se creó la Secretaría de Políticas Universitarias. Por primera vez desde la recuperación de la democracia, el Estado Nacional estableció una agenda de política pública activa para la educación superior. Más allá de la democratización y recuperación de la autonomía, sobre todo en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, se conformó una nueva agenda de problemas universitarios. Preocupaban la administración y gestión del presupuesto, la articulación del sistema, las políticas de admisión de los estudiantes, la forma de remuneración del personal docente y no docente, la superposición en la oferta curricular y el lugar de la investigación.
Yo creo que los años 90 fue una experiencia, un intento de transformar el sistema de educación superior realmente importante, que creo que no ha sido debidamente analizado y evaluado, porque tal vez por el clima ideológico prevaleciente en la época. Pero la verdad que quienes trabajamos en ese tiempo en la Secretaría de Políticas Universitarias encontramos años 92, 93, un área prácticamente inexistente. Por empezar, la propia Secretaría no existía. Pero además, cuando empezamos a ver lo que había sobre universidades, lo que encontramos era una ausencia prácticamente total de información. De información, en primer lugar, estadística. Yo recuerdo perfectamente que la primera tarea que se me encomendó fue la de analizar, junto con una colaboradora, el estado de las series estadísticas sobre las universidades. Y la verdad que veníamos de una época en donde prácticamente no se había relevado ni publicado información sobre universidades, a tal punto que en los anuarios de los organismos internacionales, UNESCO, etc., la información sobre universidades de Argentina aparecía con puntos suspensivos. Algo así como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra las universidades. Y lo mismo pasaba con otras áreas de las universidades en las cuales era necesario saber qué es lo que pasaba. Según recuerdo claramente, una de las primeras cosas que se hizo fue tratar de que las universidades no siguieran tan dependientes en algunas cuestiones, por ejemplo, en la aprobación de los planes de estudio del Ministerio de Educación. Durante todos los primeros años el incremento presupuestario fue muy notable, a pesar de muchas críticas que se hicieron, creo yo que sin números a la vista, sin datos, sino más bien en función de intereses o motivaciones ideológicas. En función de las problemáticas que se consideraron prioritarias, comenzaron a aplicarse medidas que marcarían una nueva etapa en la historia de la educación superior. En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación, que reestructuró los niveles de enseñanza y transfirió a los estados provinciales y a la ciudad de Buenos Aires los institutos terciarios y los colegios nacionales, que para ese entonces representaban una pequeña fracción del nivel secundario de cada provincia. Esta norma se promulgó en el marco de fuertes críticas opositoras por parte de algunos sectores académicos y gremios docentes estatales. En materia de educación superior, la Secretaría de Políticas Universitarias realizó el primer censo de estudiantes universitarios, creó un sistema de información y otorgó autarquía económica a las universidades nacionales. En función de la articulación del sistema, se conformaron los consejos de planificación regional universitaria, entidades consultivas que podían hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo. Allí estaban representadas las universidades estatales y privadas, los gobiernos provinciales y la Secretaría de Políticas Universitarias. A partir de ellos, se creó después el Consejo Nacional de Educación Superior, integrado por académicos de trayectoria reconocida y con pluralidad política, que tenían la función de identificar problemas, debatirlos y aportar soluciones. Se mejoró el presupuesto y se propuso tener un único marco regulatorio general para universidades estatales y privadas. Los rectores de las universidades nacionales en principio no estaban de acuerdo con las nuevas estructuras e interpretaron el protagonismo de la Secretaría de Políticas Universitarias como una intervención. A su vez, fue creciendo el número de rectores provenientes del peronismo, sobre todo por sus triunfos electorales en las universidades medianas y pequeñas. Así, el Consejo Interuniversitario Nacional comenzó a mostrar una conformación con menor hegemonía del radicalismo.
A finales de 1993, menos de un 15% de los docentes participaba en actividades de investigación científica. La Secretaría de Políticas Universitarias impulsó entonces el Programa Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores y se incrementaron las dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas. Esto generó aumentos salariales de hasta un 60% y permitió introducir la cultura de la evaluación en las universidades. Hacia 1996, 26.000 docentes habían sido categorizados y 20.000 recibían los incentivos. Entre 1995 y 1998 se destinaron $203 millones al financiamiento de 472 proyectos desarrollados por equipos de docentes investigadores de universidades nacionales. El 54,4% se destinó a la compra de bienes y el 34,5% al financiamiento de becas de posgrado en Argentina y el exterior. En 1994 se reformó la Constitución Nacional. En 1995, Carlos Menem fue reelegido presidente. Ese mismo año, tras meses de debates, redacción de borradores y anteproyectos, se sancionó la Ley 24.521 de Educación Superior. La reforma de la Constitución tuvo una base de acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo. La reforma no solo modificó el régimen electoral, sino que también incorporó derechos que habían sido previstos durante el primer peronismo, en la Constitución de 1949, derogada con el golpe militar de 1955. La Ley de Educación Superior reconoció el rol del Estado como prestador del servicio de educación pública. Encomendó a las provincias la responsabilidad central sobre la educación superior no universitaria e impulsó la articulación entre los subsistemas universitario y no universitario. Estableció regulaciones específicas para las universidades privadas por un lado y las universidades nacionales y provinciales por el otro. Aumentó significativamente los alcances de la autonomía universitaria en materia de ingreso, promoción y egreso de los estudiantes, planes de estudios, políticas institucionales de personal, resolución sobre el carácter gratuito u oneroso de los estudios universitarios y determinó que los ingresos generados a través de tasas u otros conceptos, sin mencionar el término aranceles, debían destinarse a becas y otras formas de ayuda económica a estudiantes de bajos ingresos. El movimiento estudiantil se opuso por entender que se trataba de una ley con fuerte intervención del Estado por sobre la autonomía universitaria consagrada en la Reforma Constitucional de 1994. La Secretaría de Políticas Universitarias había impulsado un largo proceso de consulta. En ese marco, y a partir de un anteproyecto, los rectores de extracción radical y peronista acordaron el proyecto final de ley que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso Nacional. Los legisladores radicales facilitaron el quórum, aunque votaron en contra siguiendo los planteos de su expresión juvenil universitaria, la Franja Morada. La ley se sancionó con el voto mayoritario del peronismo. La Ley de Educación Superior y la propuesta de evaluar dieron lugar a muchas oposiciones, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno logró llevarlas a cabo. ¿Cuáles eran las concepciones puestas en juego en esta discusión? Bueno, vos fuiste cronista de los años 90, cuando se trató la Ley de Educación Superior. Recuerdo que yo en esa época realmente vivía prácticamente adentro del Ministerio de Educación. Había una sala de prensa en el ministerio y yo me instalaba ahí. Recién empezaba a trabajar en un medio nacional, recién había salido de la universidad
y era descubrir un mundo. Yo además había estudiado en una universidad privada y todo lo que era la universidad pública me llamaba la atención, la militancia estudiantil, todo eso era como realmente descubrir un mundo. Se generaba muchos proyectos de la Secretaría de Políticas Universitarias, había mucha desconfianza del sector de rectores radicales sobre todo, y había, creo, algo que no es para halagarte, pero te lo he dicho en otras oportunidades, creo que una capacidad de trabajo tuya que imponía un ritmo a una lógica de rectores que estaban acostumbrados a no tener que poner en discusión nada. Entonces eso hacía atractivo desde el punto de vista periodístico la cobertura de los temas de universidad y de lo que pasaba. Además, un movimiento estudiantil realmente muy activo, donde la Franja Morada tenía un poder muy grande. Realmente era el último bastión que había logrado mantener el radicalismo frente a un peronismo que en ese momento representado por el menemismo que controlaba todo. Tuvimos por aquellos años las marchas más grandes que recuerde la historia del movimiento estudiantil en democracia, y además tuvimos las instancias de deliberación y de participación política en las universidades en torno a la discusión de los diferentes anteproyectos de la Ley de Educación Superior que se recuerden. ¿Cuánto de esa movilización tenía que ver con la ley en sí misma o de confrontación con el gobierno de Carlos Menem? Había como un intento de rechazar esa idea más genérica de la privatización, que por ahí no estaban plasmados en la ley que termina siendo aprobada, pero se percibía como una posibilidad latente, ¿no? De que eso, o como una posibilidad concreta de que esas ideas terminaran entrando en el sistema universitario. Y frente a eso se va constituyendo un movimiento que si bien parte de discutir ejes universitarios, termina siendo un rechazo al menemismo, ¿no? Al gobierno nacional. Como un efecto bola de nieve. Exactamente. Avalancha. Yo diría que hay tres momentos, ¿no? Digamos, hay un primer momento donde se confronta básicamente con el equipo de Saloni y sus ideas. Hay un segundo momento que ya tiene a vos como secretario de Políticas Universitarias, donde si bien la movilización recrudece porque se avanza con un proyecto de ley, por el otro lado... Se fortalece la negociación. Se fortalece la negociación, y creo que hay un tercer momento que es el desarrollo, la ejecución y la madurez de la ley ex post, que termina siendo una ley que termina acomodando el sistema universitario y que aún hoy sigue vigente. Y algunos que desconfiaban muchísimo de las políticas del menemismo, con razón, por lo que había pasado en muchísimos aspectos del Estado, decían que el único que iba a ser capaz de destruir a la universidad pública iba a ser el menemismo. Y en eso se equivocaron. Bueno, ha sido un gusto reencontrarnos porque los debates que tuvimos fueron con altura y respeto. Así es. Y en ese sentido, digamos, a mí me parece que todo ese proceso, digamos, es un proceso que hay que reivindicar como, digamos, una ventana de discusión, de confrontación, de participación, que se abrió en un momento histórico de la Argentina que ha dejado muchas más cosas positivas que negativas, ¿no? Y me parece que ahí hay una experiencia histórica que este país debería reivindicar. A partir de la evaluación pueden establecerse nuevos objetivos, nuevos desafíos. Una vez que se promulgó la ley, se estableció la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. La CONEAU asumió la responsabilidad de la evaluación institucional obligatoria, cada 6 años, de las universidades estatales y privadas. La acreditación obligatoria de la calidad de los posgrados y de la calidad de las carreras de grado que comprometieran el interés público, como las que afectan la salud, los bienes, la seguridad y la educación de la población.
La CONEAU se conformó como organismo descentralizado y autónomo, integrado por 12 miembros. 3 designados por la Cámara de Diputados, 3 por el Senado, 3 por el Consejo Interuniversitario Nacional, 1 por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 1 por la Academia Nacional de Educación y 1 por el Ministerio de Educación de la Nación. El presidente de la CONEAU es elegido entre sus miembros. El primer presidente fue el doctor Emilio Fermín Mignone, quien había sido el primer rector de la Universidad Nacional de Luján y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Las universidades nacionales promovieron juicios contra la Ley de Educación Superior por supuesta violación de la autonomía universitaria. Aquellos juicios que llegaron a la Corte Suprema de la Nación fueron desestimados, con la única excepción del juicio promovido por la Universidad de Buenos Aires, que tuvo un resultado parcial favorable en primera instancia. Como el Ministerio de Educación no presentó recurso de apelación en tiempo, el fallo quedó firme. Por eso la UBA es la única universidad argentina que no está obligada a presentarse ante la CONEAU. Sin embargo, la mayoría de los posgrados de la UBA son sometidos voluntariamente a evaluación de la CONEAU, así como todas las carreras reguladas. Yo creo que en los 90 se hace un gran esfuerzo de evaluaciones, de creación de maestrías, de modernización, que como te digo encuentra muchas resistencias. La maestría para mí fue un ejemplo de eso muy duro. Yo llegué con el empuje de decir, bueno, vamos a traer del exterior, vamos a invitar profesores. Conseguí que era muy difícil un financiamiento de antorchas para la universidad pública y para la biblioteca de la universidad pública y contratar profesores. Pero la resistencia que encontré, siempre esta idea de los de acá, los de allá, lo foráneo, lo nacional, lo autóctono o los criterios de excelencia que recortan aquellos que son realmente valiosos. Tuve discusiones y resistencias muy grandes, se me hizo muy difícil. La reflexión es que esto puede tener algún cambio en esta tendencia, porque... Yo creo que sí, porque las resistencias finalmente se quiebran y el tiempo no se puede congelar. Entonces yo insisto, la universidad en el área de ciencias sociales tiene no solo que profesionalizarse más, sino que mantener un alto estándar académico y de exigencia para sus profesores y no solo para los alumnos. Estas transformaciones en donde hubo lógicas competitivas, ¿no? No solo en el financiamiento, sino en sistemas más simbólicos. Creo que el programa de incentivos no solo implicó un adicional de dinero, sino que lo que distribuyó fue poder simbólico entre los distintos docentes. Pues fue funcional a todo esto y que de alguna manera eso explica por qué esas transformaciones perduran y se han hecho carne en la cultura en este caso de los académicos. También implicó cierta adaptación de las propias universidades a estas lógicas, al armado de proyectos, a la búsqueda de financiamiento en función de esa agenda y no quizás en función de la agenda institucional que las universidades se pudieran plantear. Durante los primeros años de democracia se habían incorporado más alumnos, pero no se había ampliado la cantidad de universidades ni de carreras. Durante los años 90 se crearon nuevas casas de estudio, tanto estatales como privadas. En varios casos se trató de iniciativas surgidas en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, que fueron asumidas por el Ministerio de Educación de la Nación y culminaron con la creación de las universidades nacionales de San Martín, Quilmes, 3 de Febrero, La Matanza, General Sarmiento, Villa María y Lanús. Al mismo tiempo, se nacionalizaron las universidades de La Rioja y Patagonia Austral en Santa Cruz. En las nuevas universidades, los alumnos provenían mayormente de escuelas públicas de la zona en la que se instalaban. Pertenecían a hogares de ingresos más bajos que los de las grandes universidades y en un mayor porcentaje eran trabajadores. Aunque el número de universidades privadas creció,
su participación en el total de alumnos no superaba el 20%, pero sí presentaban mayor número de egresados, en torno al 35%, lo cual revelaba una mayor tasa de graduación respecto al sector estatal. Yo creo que la política educativa de los 90 en lo que hace universidades para mí fue un logro, y principalmente a partir de la ley de reconfiguración sistémica, que fue, creo que conmocionó el mundo universitario, las posibilidades de acceso a la universidad de muchas generaciones. Y en ese sentido yo creo que es un hecho, como digo, significativo el haberse instituido estas universidades, algunas de las cuales dieron origen a la categoría de universidades del conurbano. Y trataron cada una de ellas de darse sus propios perfiles identitarios desde algunas carreras, incluso algunas de ellas muy nuevas en el mundo académico. Y recuerdo que cuando iba al CIM, bueno, no dejaba de ser una situación sino incómoda, yo diría, en el mejor de los sentidos, de requerir pasión, decisión y también argumentación para participar de programas y de políticas que en última instancia habían estado hasta esos momentos concentradas más en un grupo relativamente, si no reducido, escaso de universidades nacionales. Todas estas universidades, entre el 85% eran primera generación de estudiantes universitarios. Y esto también implicaba de parte de estas universidades y de quienes estábamos un compromiso particular, ¿no? Es decir, cómo no solo que pudieran tener la posibilidad del ingreso, sino también de que permanecieran y egresaran, que sigue siendo todavía un desafío de nuestra política educativa, ¿no? Al frente de una universidad durante ese periodo, te pediría las transformaciones que desarrollaste, porque es un caso de estudio. Sí, realmente fue una década muy buena para la universidad. También lo digo con modestia, pero hicimos transformaciones, logramos hacer transformaciones muy grandes. Creamos en la universidad una radio, también la radio, la televisión y una agencia de noticias. Y esa agencia de noticias tomaba la información, 10 noticias de cada uno de los municipios, los integraba y se los distribuía. Porque un municipio que estaba a 20 kilómetros del otro conocía más de Buenos Aires o de Europa que de lo que pasaba en el otro pueblo. Entonces, ayudamos a esa integración. ¿Cuál fue de los resultados? Que los municipios comenzaron a apoyar investigaciones y desarrollos porque se tomaban temas que les interesaban. Y en el ámbito universitario pudimos entre todos realmente revertir el proceso, hacer el antimodelo, tener más universidades y tener más carreras y mayor presupuesto y mayor desarrollo. Vos acabas de publicar un libro sobre la evaluación a 20 años de la creación de la CONIAGU. Sí. ¿Cuál es tu reflexión? Me parece que fue muy interesante, incluso posterior a los años 90, cómo esta idea, ¿no?, de la evaluación se fue complementando con la política de financiamiento, ¿no? Entonces uno puede hoy ver el recorrido que luego de que las carreras se acreditan pasaron por momentos de apoyo financiero al mejoramiento en función de la acreditación, y luego siguió todo un trabajo que creo que hoy puede marcar un círculo. Yo creo que lo mismo se puede hacer a nivel de las instituciones, ¿no? Las universidades pasan por procesos de evaluación institucional y luego, en función de eso, que deberían sentar las bases de un diagnóstico para un plan de desarrollo, poder acordar con, en este caso, la Secretaría de Políticas, un contrato de programa integral que apunte al desarrollo y luego que eso forme parte de la propia gestión y, eventualmente, cuando venga la próxima evaluación externa, retomar, ¿no? Creo que esta es la idea de gestión de la calidad, que es mucho más integral, incluso mejor aprovechable para las universidades que el control del Estado.
A fines de 1999 ganó las elecciones la alianza, conformada por el radicalismo y el partido Frente Grande, con los candidatos Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. La situación económica del país era de un elevado déficit fiscal, una deuda externa de 150.000 millones y una altísima desocupación. El gobierno de la Rúa dictó severas medidas de ajuste que hicieron crecer el descontento social. En octubre del año 2000, el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez renunció. El 19 de diciembre de 2001, se produjeron saqueos a comercios y supermercados en distintos lugares del país. El gobierno declaró el estado de sitio y la población salió de manera masiva a protestar y exigir la anulación de esa medida. Se ordenó una represión que dejó decenas de heridos y muertos en diversas ciudades del país. El presidente perdió toda legitimidad. El 20 de diciembre renunció el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y luego todo el gabinete. De la Rúa presentó su renuncia con apenas la mitad de su mandato cumplido. El gobierno de la Rúa había intervenido la Secretaría de Políticas Universitarias y la había transformado en la Secretaría de Educación Superior. Fueron 2 años sin nuevas políticas universitarias. La política universitaria de los años 90 fue activa y vertiginosa. ¿Cuáles serían los nuevos objetivos del sistema universitario en esta nueva etapa? Creo que la decisión política del gobierno, tanto de Néstor como de Cristina Fernández de Kirchner después, de apoyar fuertemente a las universidades, a la ciencia, a la tecnología, tiene que ver con una concepción de país. Pudimos instalar programas que tenían que ver con la mejora de la calidad en base a carreras acreditadas y otros programas que también tenían que ver con el desarrollo de las universidades. Si bien algunos de estos sistemas, como las becas Bicentenario, formalmente quisieron acompañar esto con mecanismos de tutorías y demás, lo que uno ve exteriormente es que cada universidad un poco hizo lo que quiso, no hay mucho control efectivamente de lo que ocurrió y no hay evaluación. Yo por eso creo que el balance histórico va a ser positivo, sin dudas, pero tenemos todavía los que estamos gestionando muy cercano este final que fue disvalioso.